El timbre de la casa de los Mendoza, en el barrio de San Telmo, sonó con insistencia esa mañana. Gris de marzo de 2024, un Carmen Mendoza, de 78 años, se acercó lentamente a la puerta con su bastón, sus articulaciones protestando con cada paso. El cartero le entregó una caja pequeña de cartón marrón, sin remitente. ¿Dirigida simplemente a familia Mendoza quien la envía?, preguntó Carmen con voz temblorosa. No sé, señora. No tiene datos del remitente, respondió el cartero. Ya acostumbrado a las peculiaridades del correo en Buenos Aires, Carmen cerró la puerta y se dirigió a la cocina, donde su hija Elena, de 52 años, preparaba el mate mientras revisaba unos papeles del trabajo. Elena trabajaba como administrativa en un hospital público y había tomado el día libre para acompañar a su madre a una consulta médica. «Mamá, ¿qué es eso?», preguntó Elena al ver la caja. «No sé, mija». Luego, sin remitente, las dos mujeres se miraron con una mezcla de curiosidad y desconfianza. En los últimos años, con tantas estafas y problemas, recibir paquetes sin identificar no era algo que tomaran a la ligera. Elena tomó la caja y la examinó. Era liviana, del tamaño de una caja de zapatos pequeña, con el cartón ligeramente desgastado como si hubiera estado guardada por mucho tiempo. ¿La abrimos?, preguntó Elena. Carmen asintió, aunque algo en su estómago le decía que no lo hiciera. Se sentaron en la mesa de la cocina, la misma mesa donde habían compartido miles de desayunos, almuerzos y cenas, la misma mesa donde habían llorado tantas veces por Miguel. Elena abrió cuidadosamente la caja. Dentro había papel de diario, amarillento usado como relleno, y al apartarlo, sus ojos se llenaron de lágrimas instantáneamente. Carmen, al ver la reacción de su hija, se acercó más a Nayí. Brillando débilmente bajo la luz de la cocina, estaba la placa de identificación militar de Miguel Ángel Mendoza, la misma placa que llevaba puesta cuando partió al servicio militar obligatorio en marzo de 1987. Con apenas 18 años recién cumplidos, no puede ser, susurró Carmen. Su voz quebrándose en Elena, tomó la placa con manos temblorosas. Rayada, opaca, pero claramente legible. A Mendoza, Miguel Ángel, DNI 18.54, 3.8, 91, 1987. Las dos mujeres se abrazaron y lloraron como no habían llorado en años. Después de 37 años de búsqueda, de ir a comisarías, de contratar investigadores privados, de poner carteles en las calles, de participar en marchas de familiares de desaparecidos, algo de Miguel había regresado a casa. «Tenemos que llamar a la policía», dijo Elena entre sollozos. Don Carmen, más serena pero con los ojos hinchados, asintió. Durante décadas había sido ella la que insistía en seguir buscando, la que no permitía que Elena abandonara la esperanza. Ahora, viendo esa placa, sentía una mezcla extraña de alivio y terror. Alivio, porque era una señal de que Miguel había existido. Terror, porque significaba que alguien sabía que había pasado con su hijo Alén Álamo al 911 y explicó la situación. La operadora, después de escuchar la historia, le dijo que enviarían a un oficial de la comisaría más checana. Mientras esperaban, madre e hija se quedaron en la cocina, mirando la placa sobre la mesa, sin animarse a tocarla nuevamente. «¿Qué crees que pasó, mami?», preguntó Elena. «No sé, pero alguien quiere que sepamos algo». Después de tanto tiempo, alguien se decidió a hablar. A la casa de los Mendoza era típica de San Telmo, en construcción de principios del siglo XX. Techos altos, habitaciones conectadas por un pasillo largo. En las paredes había fotos de Miguel. En diferentes etapas de su vida: Miguel bebé en brazos de Carmen, Miguel en su primer día de escuela, Miguel en su fiesta de 18 años, apenas una semana antes de partir al servicio militar. Todas las fotos terminaban abruptamente en marzo de 1987, cuando llegó el oficial Ramírez, un hombre de unos 45 años, con experiencia en casos similares. Escuchó atentamente el relato de las mujeres. Tomó fotos de la caja, de la placa, del papel de diario usado como relleno. Preguntó por la historia de Miguel, por las búsquedas que habían hecho, por cualquier enemigo o conflicto que pudiera haber tenido. «Señora Mendoza», dijo el oficial, «voy a ser honesto con usted. Después de 37 años, las posibilidades de encontrar respuestas son limitadas. Pero esta placa apareciendo ahora, de esta manera, sugiere que alguien quiere que ustedes sepan algo. Vamos a investigar». El oficial se llevó la caja y su contenido, como evidencia, pero les aseguró que les harían copias de las fotos y que las mantendría informadas de cualquier avance.
Carmen pidió quedarse con la placa unos minutos más antes de que se la llevaran. Miguel. Hijo, susurró, sosteniéndola entre sus manos. Mamá nunca dejó de buscarte. Esa noche, Elena se quedó a dormir en la casa de su madre. Ambas sabían que no podrían conciliar el sueño. Se quedaron hasta tarde hablando de Miguel, recordando anécdotas, especulando sobre qué podría haber pasado. Elena prometió tomar más días libres en el trabajo para acompañar a su madre. En lo que viniera, mañana vamos a empezar de nuevo, mamá. Pero esta vez tenemos algo. Esta vez tenemos una pista real. En Carmen asintió, pero por primera vez en décadas se sentía asustada de lo que podrían descubrir. Miguel Ángel Mendoza había llegado al Regimiento de Infantería 3, General Belgrano, en Campo de Mayo el 15 de marzo de 1987. Era un muchacho alto y flaco, con el pelo rizado como su madre y los ojos verdes de su padre fallecido. Durante su infancia en San Telmo, había sido un chico tranquilo, buen estudiante, que ayudaba a su madre con trabajos de costura para llegar a fin de mes. El servicio militar obligatorio era una realidad ineludible para todos los jóvenes argentinos de 18 años. Miguel había intentado conseguir un diferimiento para ayudar económicamente a su familia, pero los trámites fueron rechazados. Carmen había llorado el día que partió, pero también sentía cierto orgullo. Su hijo serviría a la patria como lo habían hecho tantos otros. El primer mes en el regimiento fue duro para Miguel. Se levantaba a las 5 de la mañana, hacía ejercicios físicos intensos, aprendía a manejar armas y seguía una disciplina militar estricta. Sus compañeros de conscripción provenían de diferentes barrios de Buenos Aires y del interior del país. Entre ellos estaba Carlos Vázquez, un muchacho de Mataderos que se convirtió en su mejor amigo dentro del cuartel. Esta vida no es para mí. Carlos le confesaba a Miguel durante los descansos: extraño a mi vieja, extraño el barrio, aguantá. Miguel Anzón, solo 14 meses. Después, volvemos a casa y seguimos con nuestras vidas, le respondía Carlos, quien parecía adaptarse mejor a la rutina militar. El sargento primero Gutiérrez era el encargado de la instrucción del pelotón donde estaba Miguel. Era un hombre de unos 35 años, veterano de Malvinas, conocido por su disciplina férrea, pero también por su trato justo con los conscriptos. Sin embargo, había otro suboficial que preocupaba a los muchachos en el Cabo González, un hombre de unos 28 años, que parecía disfrutar del poder que tenía sobre los conscriptos. Mendoza, vos siempre con cara de funeral, le gritaba González. Durante las formaciones, ¿extrañas a mami? ¿Querés que te mande la mamadera? Miguel aguantaba las humillaciones sin responder. Su madre le había enseñado que la violencia nunca era la solución, y él trataba de cumplir su servicio sin problemas, pero González parecía tenerle una antipatía particular. Durante abril y mayo, Miguel se fue adaptando mejor a la vida militar. Aprendió a disparar, a marchar, a seguir órdenes. En sus cartas a casa, que escribía religiosamente todos los domingos, le contaba a su madre y hermana sobre sus compañeros, sobre las comidas del rancho, sobre las guardias nocturnas. Nunca mencionaba los problemas con González. Querida mami y Elena, escribía en una carta fechada el 3 de mayo de 1987. Ya me acostumbré a levantarme temprano. La comida no es como la tuya, mami, pero se puede comer. Carlos, mi amigo de Mataderos, me enseñó a jugar al truco y ahora somos imbatibles. El sargento Gutiérrez dice que tengo condiciones para ser cabo, pero yo solo quiero cumplir mi tiempo y volver a casa. Los domingos que no tengo franco voy a la capilla del regimiento y rezo por ustedes. Las extraño mucho. Con amor, Miguel. Pero la situación con el cabo González se fue deteriorando. Miguel había sido testigo de un incidente donde González golpeó brutalmente a un conscripto por una infracción menor. Cuando el sargento Gutiérrez preguntó qué había pasado, Miguel se debatió entre mentir o decir la verdad. Finalmente, decidió contar lo que había visto. Sargento, el cabo González le pegó al conscripto Herrera sin motivo justificado, reportó. Miguel, durante una entrevista privada a Gutiérrez, agradeció la honestidad de Miguel, pero le advirtió: Mendoza, en el ejército, la lealtad es fundamental, pero también la justicia. Voy a investigar este asunto, pero tenés que entender que esto puede traerte problemas. Efectivamente, a los pocos días González se enteró de que Miguel había hablado. No sabía exactamente qué había dicho, pero su actitud hacia el joven conscripto se volvió aún más hostil. Así que ahora sos buchón, Mendoza, le susurró González durante una guardia nocturna a fines de mayo. Los buchones no duran mucho en el ejército. Carlos notó que Miguel estaba cada vez más tenso y nervioso.
¿Qué te pasa, hermano?, le preguntó una noche mientras limpiaban sus armas. Nada, Carlos. Solo quiero que termine esto pronto. Vamos, Miguel. Somos amigos. Contame qué pasa. A Miguel le contó sobre el incidente con González y sobre las amenazas veladas que había estado recibiendo. Carlos se preocupó, pero no sabía qué consejo darle. Tal vez deberías hablar con el sargento Gutiérrez otra vez, sugirió Carlos. No puedo estar corriendo al sargento cada vez que González me jode. Eso sí me convertiría en un buchón de verdad. El 15 de junio de 1987, Miguel escribió su última carta a casa. Era más corta que las anteriores y menos optimista. Querida mami y Elena, espero que estén bien. Acá todo sigue igual. Ya falta menos para volver a casa. Elena, pórtate bien y ayuda a mami con todo lo que puedas. Mami, no te preocupes por mí. Estoy bien, aunque a veces extraño mucho estar en casa. Guarden esta carta porque cuando vuelva vamos a reírnos de las cosas que escribí. Las amo mucho, a Miguel. Carmen había notado que algo era diferente, esa carta, pero pensó que era normal que su hijo estuviera ansioso por volver a casa. Nunca imaginó que sería la última vez que tendría noticias de Ellen. El 20 de junio de 1987, Miguel Ángel Mendoza fue visto por última vez durante la formación de la mañana. Según el registro oficial, había estado presente en el pase de lista de las 6 a las 6 de la tarde. Durante la formación de la tarde, su ausencia fue notada. Cuando no apareció para la cena ni para el toque de silencio, se inició una búsqueda dentro del regimiento. Carlos fue interrogado esa misma noche. Les dijo a los oficiales que Miguel había estado callado los últimos días, pero que no había mencionado ninguna intención de desertar. La versión oficial fue que Miguel había abandonado su puesto sin autorización, es decir, había desertado. Pero Carlos sabía que algo no cuadraba. Miguel había estado contando los días para volver a casa. ¿Por qué desertar cuando ya había cumplido 3 meses de servicio? ¿Por qué arriesgarse a problemas legales cuando solo faltaban 11 meses? Esa noche, Carlos no pudo dormir, pensando en las amenazas del cabo González y en la expresión preocupada que había visto en el rostro de Miguel los últimos días. El 22 de junio de 1987, un oficial del Regimiento de Infantería 3 se presentó en la casa de los Mendoza en San Telmo en Carmen. Estaba cosiendo en la sala cuando sonó el timbre. Al abrir la puerta y ver al uniformado, su corazón se aceleró. Señora Mendoza, soy el teniente Morales. Necesito hablar con usted sobre su hijo. Miguel en Carmen invitó al oficial a pasar y le ofreció un café, pero sus manos temblaban mientras preparaba la bandeja. Elena había llegado del trabajo y se unió a la conversación. Su hijo abandonó el regimiento sin autorización. El día 20 de junio, explicó el teniente con tono formal. Estamos realizando las gestiones correspondientes para localizarlo. ¿Cómo que abandonó?, preguntó Carmen, incrédula. Miguel no haría eso. Él estaba contento de servir a la patria. Señora, entiendo que es difícil de aceptar, pero a veces los jóvenes se abruman con la disciplina militar. Su hijo probablemente regrese en unos días cuando se le pase el susto en Elena, que había permanecido callada. Intervino. Oficial, usted no conoce a mi hermano. Miguel no es de los que huyen de sus responsabilidades. Si no está en el regimiento es porque algo le pasó. El teniente Morales les explicó los procedimientos. Miguel era considerado desertor. Se había iniciado una búsqueda y si no aparecía en 30 días, sería dado de baja del servicio militar y podría enfrentar cargos criminales. Les dejó un número de teléfono para cualquier novedad y se retiró. Carmen y Elena se quedaron solas en la sala, procesando la información. Algo está mal, mami, dijo Elena. Miguel nos habría avisado si pensaba hacer algo así. Lo sé, hija, lo sé. Al día siguiente, Carmen se dirigió al regimiento, acompañada por Elena. Querían hablar con los superiores de Miguel, con sus compañeros, con cualquiera que pudiera darles información. Después de esperar 3 horas en la guardia, fueron recibidas por el capitán Fernández, oficial de Mayo R rango disponible. Señora Mendoza, entiendo su preocupación, pero su hijo desertó. Es algo que lamentablemente ocurre con cierta frecuencia, les explicó el capitán desde detrás de su escritorio. ¿Puedo hablar con sus compañeros? ¿Con alguien que haya estado con él ese día?, preguntó Carmen. Eso no es posible. No podemos permitir que civiles interfieran con nuestros procedimientos internos en Elena. Frustrada, alzó la voz.
Estamos hablando de mi hermano. Tiene derecho a saber qué pasó, señorita. Le sugiero que mantenga la calma. Suham es un desertor. Punto. Cuando decida volver, enfrentará las consecuencias de sus actos. Las mujeres salieron del regimiento sin respuestas, pero Carmen no se daría por vencida. Durante las siguientes semanas, regresó casi diariamente. Se paraba en la puerta del regimiento y esperaba ver salir a los conscriptos durante sus francos. Cuando encontraba a alguno que conocía a Miguel, les preguntaba qué había pasado. Así fue como conoció a Carlos Vázquez. El muchacho de Mataderos estaba saliendo del regimiento un domingo por la tarde, cuando Carmen se le acercó. Disculpe, ¿usted conocía a Miguel Mendoza?, le preguntó. Carlos se detuvo en seco. Había estado esperando que alguien de la familia de Miguel se acercara. Sí, señora, soy Carlos. Éramos muy amigos. Carmen sintió que finalmente había encontrado a alguien que podría darle respuestas. Carlos miró a su alrededor nerviosamente y le pidió que caminaran hasta una confitería cercana. Señora, Miguel no desertó, le dijo Carlos una vez que se sentaron. Él contaba los días para volver a casa. Estaba ansioso, pero nunca mencionó huir. ¿Qué pasó entonces?, preguntó Elena, que había acompañado a su madre en Carlos. Les contó sobre las tensiones con el cabo González, sobre el incidente que Miguel había reportado, sobre las amenazas que había estado recibiendo. Les explicó que Miguel había estado preocupado las últimas semanas, pero que nunca habló de desertar. ¿Por qué no dijiste esto cuando desapareció?, preguntó Elena. Lo intenté, pero nadie me escuchó. Dijeron que era normal que los amigos de un desertor trataran de protegerlo, inventando historias. Carmen sintió una mezcla de alivio y terror. Alivio porque alguien confirmaba lo que ella sabía en su corazón: Miguel no había desertado. Terror porque significaba que algo grave le había pasado a su hijo. ¿Ese cabo González sigue en el regimiento?, preguntó. Sí, pero es imposible que ustedes puedan hablar con él. Y aunque pudieran, nunca admitiría nada. Carmen regresó al regimiento con esta nueva información, pero los oficiales se negaron a escucharla. Le dijeron que Carlos estaba mintiendo para proteger a su amigo desertor. La versión oficial no cambiaría. Miguel había abandonado su puesto sin autorización. Frustrada con la respuesta militar, Carmen decidió ir a la policía. En la comisaría de San Telmo presentó una denuncia por desaparición de persona, pero el oficial de turno le explicó que, técnicamente, Miguel no estaba desaparecido, sino que era un prófugo de la justicia militar. Señora, su hijo va a aparecer cuando se le acabe la plata o cuando extrañe la casa. Estos chicos de ahora son muy voluntariosos. Mi hijo no es voluntarioso, oficial. Algo le pasó durante los meses siguientes. Carmen desarrolló una rutina obsesiva. Todas las mañanas iba al regimiento a preguntar por novedades. Todas las tardes recorría las calles del centro de Buenos Aires buscando a Miguel. Había puesto carteles con su foto en estaciones de tren, en hospitales, en morgues. Elena la acompañaba cuando podía, pero tenía que trabajar para mantener la casa. En septiembre de 1987, Carmen contrató a su primer investigador privado con el poco dinero que había ahorrado. El hombre le prometió resultados en pocas semanas, pero después de 2 meses, solo había confirmado lo que ella ya sabía. Miguel había desaparecido del regimiento el 20 de junio fines de 1987, cuando se cumplía el plazo del servicio militar obligatorio. Carmen esperaba que Miguel apareciera. Si había desertado, seguramente regresaría ahora, que su tiempo se había cumplido. Pero Miguel no volvió a casa. Los años pasaron, y Carmen nunca dejó de buscar. Contrató otros investigadores privados. Se unió a grupos de familiares de desaparecidos. Participó en marchas, pegó carteles, repartió volantes. Elena la apoyaba, pero también trataba de que su madre no perdiera la razón en el proceso. Mami, tal vez tengamos que aceptar que Miguel, empezó a decir Elena, en una de esas noches interminables de búsqueda. No, la interrumpió Carmen. Una madre sabe cuando su hijo está muerto. Y yo sé que Miguel está vivo en algún lado, esperando que lo encuentre. Durante las décadas siguientes, Carmen envejeció buscando a su hijo. Su cabello se volvió completamente blanco. Desarrolló artritis en las manos de tanto pegar carteles. Pero nunca perdió la esperanza. Elena se casó, tuvo hijos, se divorció, pero siempre mantuvo el cuarto de Miguel intacto, por si acaso un día regresaba. En 2001, durante la crisis económica, Carmen tuvo que vender algunas de sus pertenencias, pero nunca tocó las cosas de Miguel. En 2010, cuando se crearon nuevos programas gubernamentales,
para buscar desaparecidos. Volvió a presentar el caso en 2020. Durante la pandemia, siguió saliendo a buscar a Miguel a pesar de su edad y los riesgos de salud. Para 2024, Carmen tenía 78 años y había gastado todos sus ahorros en la búsqueda. Su salud se deterioraba, pero su determinación permanecía intacta. Elena, ahora de 52 años, había heredado la obsesión de su madre. Aunque trataba de ser más práctica al respecto, habían pasado 37 años desde la desaparición de Miguel, 37 años de búsqueda desesperada, de falsas esperanzas, de pistas que no llevaban a ningún lado, 37 años de dormir con el teléfono al lado de la cama por si Miguel llamaba, 37 años de celebrar los cumpleaños de Miguel Cinela, y entonces, una mañana gris de marzo de 2024, llegó la caja sin remitente. 3 días después de recibir la placa de Miguel, el oficial Ramírez llamó a Carmen y Elena para informarles que habían encontrado algo interesante. El papel de diario usado como relleno en la caja correspondía a una edición del 25 de junio de 1987 del diario Clarín. Apenas 5 días después de la desaparición de Miguel, esto sugiere que quien guardó la placa lo hizo muy poco tiempo después de la desaparición de su hijo, les explicó Ramírez en la comisaría. La persona que envió esta caja ha tenido la placa durante 37 años. Elena sintió un escalofrío. ¿Eso significa que alguien sabía qué había pasado con Miguel desde el principio? Es una posibilidad. Hemos decidido reabrir el caso oficialmente. Vamos a contactar con el regimiento para revisar los archivos y entrevistar a cualquier persona que siga viva y haya estado presente en 1987, Ann Carmen, que había permanecido callada. Finalmente habló. Oficial, hay un muchacho, Carlos Vázquez, que era amigo de Miguel. Él me contó cosas importantes hace muchos años. ¿Tiene alguna manera de contactarlo? Elena sacó una libretita gastada de su cartera. Durante décadas había mantenido actualizada una lista con los nombres y datos de todas las personas relacionadas con Miguel. Esta, la última dirección que tengo es de 2019. En Ramírez tomó nota y prometió contactar a Carlos lo antes posible. También les informó que intentaría localizar al cabo González, el suboficial que había tenido problemas con Miguel en 2 días después. Carlos Vázquez, ahora de 55 años y trabajando como mecánico en Mataderos, recibió la visita de la policía. Había estado esperando este momento durante 37 años. Oficial, yo sabía que algún día alguien iba a querer escuchar la verdad sobre Miguel Mendoza, le dijo a Ramírez. Ese chico no desertó. Algo le pasó en el regimiento. Ann Carlos le contó toda la historia, las tensiones con González, las amenazas, el miedo que había notado en Miguel las últimas semanas. También reveló algo que nunca le había contado a Carmen Ann. La noche del 20 de junio, había visto a González salir del regimiento en un camión militar después del toque de silencio. Era extraño, porque González no tenía autorización para salir esa noche. Yo estaba haciendo guardia y lo vi irse alrededor de las 11 de la noche. Volvió cerca de las 4 de la mañana, antes del cambio de guardia. ¿Por qué nunca reportó esto? Lo intenté, pero era mi palabra contra la de un suboficial. En esa época, nadie quería problemas con los militares. Recién salíamos de la dictadura en Ramírez. Sabía que localizar a González sería crucial. Según los registros militares, Esteban González había sido dado de baja del ejército en 1992 y desde entonces había trabajado en seguridad privada. Su última dirección conocida era en González Catán, provincia de Buenos Aires. La visita a González fue programada para el día siguiente. Ramírez fue acompañado por la detective Lagos, especialista en casos de desapariciones. Encontraron a González, ahora de 65 años, viviendo en una casa humilde con su esposa. El hombre había envejecido mal, estaba delgado, tenía la piel amarillenta y una tos persistente que sugería problemas de salud. ¿Esteban González?, preguntó Ramírez, mostrando su identificación en González. Palideció al ver a los policías. ¿Qué necesitan? Queremos hablar con usted sobre Miguel Ángel Mendoza, un conscripto que estuvo bajo su mando en 1987. González invitó a los oficiales a pasar, pero era evidente que estaba nervioso. Su esposa les ofreció café y se retiró a la cocina, aunque era claro que estaba escuchando la conversación. Miguel Mendoza. Sí, me acuerdo. El chico que desertó, dijo González. Tratando de sonar casual, tenemos información que sugiere que usted tenía problemas con el conscripto Mendoza, dijo la detective Lagos. Mire, oficial, yo era disciplinado con todos los conscriptos. Por igual,
Era mi trabajo. Si el chico no aguantó la presión y se fugó, no es mi problema. Ramírez le contó sobre la aparición de la placa y sobre el testimonio de Carlos Vázquez. González se puso cada vez más tenso. No sé de qué me están hablando. Yo esa noche estaba en el regimiento, durmiendo en mi camarote. Tenemos un testigo que lo vio salir del regimiento esa noche, en un camión militar. Mintió Ramírez. Esperando provocar una reacción en González, se quedó callado por un largo momento. En su tos empeoró y tuvo que tomar un vaso de agua. Oficial, yo estoy enfermo. Tengo cáncer de pulmón. Los médicos dicen que me quedan pocos meses. Lo lamento, señor González. Pero eso no cambia el hecho de que necesitamos saber qué pasó con Miguel Mendoza. Ustedes no entienden cómo era la época. Esos conscriptos venían de la calle. Muchos eran problemáticos. Mendoza se creía mejor que los demás. Siempre contestando, siempre cuestionando las órdenes. ¿Es esa razón suficiente para hacerle daño?, preguntó Lagos en González. Volvió a callarse. Su esposa apareció desde la cocina y se sentó junto a él, tomándole la mano. Esteban, contales la verdad, ya no importa. Estás enfermo, necesitas paz, le dijo su esposa con lágrimas. En los ojos An González empezó a llorar. Después de 37 años, el peso de lo que había hecho finalmente lo estaba quebrantando. Sumado a la perspectiva de su propia muerte, fue un accidente, susurró. No era mi intención que pasara lo que pasó. Los oficiales se miraron. Finalmente estaban llegando a la verdad. Cuéntenos, ¿qué pasó esa noche? Señor González, dijo Ramírez con voz suave pero firme. En González respiró profundo y comenzó a relatar. Mendoza había estado haciendo problemas, reportando cosas, haciendo que yo quedara mal con mis superiores. Esa noche decidí darle una lección, llevarlo a algún lugar fuera del regimiento para asustarlo un poco, para que entendiera quién mandaba. ¿Qué pasó después? Lo subí al camión y lo llevé a un descampado cerca de Pilar. Mi intención era asustarlo, gritarle, dejarlo ahí una noche para que reflexionara. Pero Mendoza empezó a discutir conmigo, a decir que me iba a denunciar, que esto era abuso de autoridad. An González hizo una pausa. Su respiración se volvió más agitada. Su esposa le apretó la mano con fuerza. Yo me enojé. Le Great Q se callara, que era solo un conscripto de mierda. Él siguió discutiendo y yo le pegué a más fuerte de lo que quería. Se cayó y se golpeó la cabeza contra una piedra. En la detective Lagos sintió un nudo en el estómago. ¿Qué pasó después? Se desmayó. Pensé que solo estaba inconsciente, que se le iba a pasar. Pero pasaron los minutos y no reaccionaba. Le tomé el pulso y no tenía. Miguel Mendoza había muerto. El silencio en la habitación era sepulcral. González lloró abiertamente mientras continuaba su confesión. Entré en pánico. No sabía qué hacer. Si lo reportaba, mi carrera militar se terminaba. Mi vida se terminaba. Decidí enterrarlo ahí mismo. ¿Dónde exactamente?, preguntó Ramírez. En el descampado, cerca de una plantación de eucaliptos. Cavé un pozo con las herramientas que llevaba en el camión. Antes de enterrarlo, le saqué la placa de identificación. No sé por qué lo hice. Tal vez pensé que algún día la necesitaría para algo. Y después, volví al regimiento y reporté que Mendoza no había aparecido para la formación. Dejé que todos pensaran que había desertado. Era la explicación más fácil. An González se dobló en dos, tosiendo violentamente. Su esposa le acercó un pañuelo que se manchó de sangre. Durante todos estos años, guardé la placa en una caja de zapatos, escondida en el altillo. Mi esposa la encontró hace unos meses cuando estábamos ordenando cosas por mi enfermedad. Le conté la verdad y ella me convenció de que tenía que hacer algo antes de morir. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de 37 años? Preguntó Lagos. La esposa de González respondió. Porque no podemos cargar con este secreto hasta la tumba. Esa familia merece saber qué pasó con su hijo. Esteban está muriendo, y yo no quiero vivir el resto de mi vida sabiendo que una madre siguió buscando a su hijo sin encontrar respuestas. González asintió débilmente. Quería enviar una carta explicando todo, pero no sabía cómo empezar. Pensé que si les mandaba la placa, al menos sabrían que alguien sabía la verdad. An Ramírez y Lagos se miraron. Finalmente tenían una confesión completa. Pero ahora necesitaban encontrar los restos de Miguel para darle un cierre definitivo a la familia. Señor González, necesitamos que nos lleve al lugar donde enterró a Miguel, dijo Ramírez. Sí, oficial, ya es hora de que Miguel vuelva a casa con su familia. 2 horas después, una caravana de vehículos policiales se dirigía hacia Pilar. González, a pesar de su estado de salud,
había accedido a acompañarlos para mostrarles el lugar. Durante el viaje, siguió contando detalles que había mantenido en secreto durante décadas. Miguel era un buen chico, admitió. Yo estaba equivocado con él. Era disciplinado, responsable, solo que no le gustaban las injusticias. En otra época, en otra situación, probablemente habríamos sido amigos en el descampado. Había cambiado mucho en 37 años. Donde antes había campo abierto, ahora había algunas construcciones y el área había sido parcialmente urbanizada. Pero González logró orientarse usando la plantación de eucaliptos, que seguía en pie. Era por acá, dijo, señalando una zona entre los árboles. Recuerdo que cavé cerca del eucalipto más grande. El equipo forense comenzó a trabajar inmediatamente. Usando detectores de metales y perros entrenados, empezaron a buscar cualquier evidencia. González se sentó en una silla que habían traído, observando el procedimiento con una mezcla de alivio y remordimiento. Después de 3 horas de búsqueda, uno de los perros reaccionó en una zona específica. Los forenses comenzaron a excavar cuidadosamente y, a 1,5 metros de profundidad, encontraron restos óseos y algunos objetos personales que correspondían con la descripción de Miguel: un reloj, una cruz que su madre le había regalado, y fragmentos de la ropa militar. González identificó los objetos y confirmó que era el lugar correcto. Los restos fueron cuidadosamente extraídos y transportados al laboratorio forense para su análisis e identificación oficial. Mientras tanto, Ramírez llamó a Carmen y Elena para informarles del desarrollo. Cuando les contó que habían encontrado a la persona responsable de la desaparición de Miguel y que habían localizado sus restos, Carmen se derrumbó. Elena tuvo que sostenerla mientras ambas lloraban. ¿Está seguro de que es él? Elena entre sollozos: aún falta la confirmación del laboratorio, pero tenemos motivos para creer que sí. Señora Mendoza, su hijo va a poder volver a casa en esa noche. Carmen no pudo dormir, pero por primera vez en 37 años, no fue por la ansiedad de no saber qué había pasado con Miguel. Ahora sabía la verdad, por terrible que fuera. Su hijo no había sido cobarde, no había desertado, no había abandonado a su familia. Miguel había sido víctima de un abuso de poder que había terminado en tragedia. Elena se quedó con su madre y ambas pasaron la noche recordando a Miguel, pero esta vez con una sensación diferente. Ya no era el dolor de la incertidumbre, sino el dolor del duelo real. Finalmente podrían llorar a Miguel sabiendo qué había pasado con él. Una semana después, los resultados del laboratorio forense confirmaron lo que todos esperaban. A los restos encontrados en Pilar correspondían a Miguel Ángel Mendoza. La identificación se realizó a través de registros dentales que Carmen había proporcionado años atrás durante una de sus muchas búsquedas. El oficial Ramírez se presentó nuevamente en la casa de San Telmo, pero esta vez para darles la noticia que habían esperado durante 37 años. Carmen y Elena estaban sentadas en la misma mesa de la cocina donde habían abierto la caja misteriosa apenas 2 semanas antes. Señora Mendoza, confirmamos que los restos pertenecen a su hijo Miguel, dijo Ramírez con voz suave. Lamento mucho tener que darle esta noticia de esta manera, pero también sé que ustedes necesitaban saber la verdad. Carmen asintió lentamente. Sus lágrimas ya no eran de desesperación, sino de una tristeza profunda, mezclada con alivio. ¿Cuándo puedo traer a mi hijo a casa? Los restos serán liberados en los próximos días. Ustedes podrán darle el funeral que Miguel merece. Elena abrazó a su madre. Después de casi 4 décadas, finalmente podrían cerrar este capítulo de sus vidas. Miguel volvería a casa, no como habían soñado, pero al menos volvería. ¿Qué va a pasar con González?, preguntó Elena. Ha sido detenido y será procesado por homicidio. Aunque han pasado muchos años, no hay prescripción para este tipo de crímenes. Su confesión y la evidencia encontrada son suficientes para un procesamiento durante los días siguientes. La noticia del caso se extendió por los medios de comunicación. La historia de Carmen Mendoza, la madre que nunca dejó de buscar a su hijo, conmovió a todo el país. Cientos de personas se acercaron a la casa de San Telmo para expresar su solidaridad y admiración por la perseverancia de Carmen en Carlos Vázquez, el amigo de Miguel que había mantenido viva la verdad durante 37 años. Se presentó en la casa de los Mendoza. Era la primera vez que Carmen y él se veían cara a cara desde aquella conversación en la confitería en 1987. Señora Carmen, lamento mucho no haber podido hacer más por Miguel en aquel momento, le dijo Carlos, con los ojos llenos de lágrimas. Carlos, hijo,
Vos fuiste el único que me creyó cuando todos decían que Miguel había desertado. Vos mantuviste viva la verdad cuando nadie más quería escucharla. An Carlos había traído algo especial, una foto que se había tomado con Miguel durante un franco en el regimiento, pocas semanas antes de la desaparición. En la imagen se veía a dos jóvenes sonrientes con sus uniformes militares, sin imaginar la tragedia que se avecinaba. Quiero que ustedes tengan esto, dijo Carlos, entregándole la foto a Carmen. Miguel era mi mejor amigo en el regimiento. Era un chico bueno, que extrañaba a su familia y solo quería cumplir su servicio para volver a casa. El funeral de Miguel se realizó una semana después en la iglesia del barrio de San Telmo, la misma iglesia donde había sido bautizado 55 años antes. Carmen había insistido en que fuera una misa de celebración de la vida de Miguel, no solo un funeral. Quería recordar al hijo que había amado, no solo llorar su muerte en cientos de personas. Asistieron al funeral. Estaban presentes familiares, vecinos del barrio, compañeros de trabajo de Elena, miembros de organizaciones de derechos humanos y muchas personas que simplemente habían sido tocadas por la historia de Carmen y su búsqueda incansable en Carlos. Vázquez fue uno de los portadores del ataúd, junto con primos y amigos de la familia. Durante la misa, Elena leyó una carta que habían escrito, dirigida a Miguel Cuarido. Miguel, después de 37 años, finalmente estás volviendo a casa. Mami nunca dejó de buscarte, nunca perdió la fe de que algún día sabríamos la verdad. Fuiste víctima de una injusticia terrible, pero tu memoria quedará limpia para siempre. No desertest, no abandonaste a tu familia, no fuiste un joven honesto que defendió lo que creía correcto, y eso te costó la vida. Pero también queremos que sepas que tu vida tuvo sentido. Mami se convirtió en una luchadora por tu causa, ayudó a otros familiares de desaparecidos, nunca se rindió ante la adversidad. Elena se convirtió en una mujer fuerte, que aprendió de tu ejemplo y del ejemplo de Mami, que la justicia vale la pena, aunque tarde en llegar. Descansa en paz, sabiendo que siempre fuiste amado y que tu familia nunca te olvidó. Después del funeral, Miguel fue enterrado en el cementerio de la Chacarita, en una tumba que finalmente llevaba su nombre y las fechas correctas a Miguel Ángel Mendoza, 1969 a 1987, hijo amado que volvió a casa. Los días siguientes fueron de adaptación para Carmen y Elena. Por primera vez en 37 años, Carmen no tenía que salir a buscar a Miguel, no tenía que pegar carteles, no tenía que llamar a hospitales, no tenía que ir a comisarías. La búsqueda había terminado. Al principio, Carmen se sintió perdida. Durante décadas, buscar a Miguel había sido su razón de vivir, su obsesión, su propósito. Ahora que Miguel había sido encontrado, no sabía qué hacer con su tiempo. Elena notó la depresión de su madre y decidió ayudarla a encontrar un nuevo propósito. Mami, hay muchas otras familias que están pasando por lo mismo que nosotras. Pues tal vez podrías ayudarlas. Ann Carmen consideró la sugerencia de Elena efectivamente. Durante su búsqueda, había conocido a muchas otras madres y familiares de desaparecidos. Algunas aún seguían buscando, otras habían perdido la esperanza. Ann decidió unirse formalmente a una organización de familiares de desaparecidos, pero esta vez no como alguien que buscaba, sino como alguien que podía ayudar a otros a no rendirse. Su historia se había convertido en un símbolo de perseverancia y esperanza. Si yo pude encontrar la verdad después de 37 años, les decía a otras familias, ustedes también pueden encontrarla. Nunca se rindan. Sus hijos merecen que sigan luchando por ellos. 3 meses después del funeral, Carmen recibió una carta inesperada. Era de la esposa de González, quien le escribía desde la cárcel, donde visitaba a su esposo. Señora Mendoza, sé que no tengo derecho a pedirle perdón en nombre de mi esposo, pero quiero que sepa que estos últimos años, cuando Esteban me contó la verdad, fueron los peores de mi vida. No podía mirarla en las noticias, buscando a su hijo, sin sentir una culpa terrible. Esteban está muy enfermo, y no le queda mucho tiempo. No busco compasión para él, pero quiero que sepa que está verdaderamente arrepentido de lo que hizo. Su confesión no fue solo por miedo a la muerte, sino porque genuinamente quería que usted tuviera respuestas. Espero que pueda encontrar paz, sabiendo que Miguel está en casa. En Carmen leyó la carta varias veces. Sentía una mezcla de emociones, ira por los años perdidos, tristeza por Miguel, pero también una extraña forma de compasión. González había vivido 37 años cargando con la culpa de lo que había hecho, y eso también había sido una forma de sufrimiento. Elena encontró a su madre en la cocina, sosteniendo la carta. ¿Qué vas a hacer, mami?
No lo sé, hija. No lo sé. 2 semanas después, Carmen tomó una decisión que sorprendió a Elena y a todos los que conocían la historia. Decidió visitar a González en la cárcel. El encuentro se realizó en la sala de visitas de la penitenciaría. González, visiblemente deteriorado por el cáncer, estaba sentado del otro lado de una mesa de metal. Cuando vio entrar a Carmen, comenzó a llorar. Señora Mendoza, yo no esperaba que vinieran. Carmen se sentó frente a él y lo miró a los ojos. González, usted me quitó a mi hijo, me robó 37 años de mi vida, pero también quiero que sepa que su confesión me permitió traer a Miguel a casa. Sé que no tengo perdón, señora. Sé que arruiné su vida y la vida de su familia. Su vida también se arruinó, González. Usted vivió 37 años con esta culpa. Ninguno de nosotros puede recuperar el tiempo perdido. Se quedaron en silencio por varios minutos. Finalmente, Carmen habló nuevamente. Quiero que sepa que no lo odio. Estoy enojada, estoy triste, pero no lo odio. Miguel no habría querido que yo viviera con odio en mi corazón. González siguió llorando. Miguel era un buen chico. Señora, usted lo crió bien. Lo que pasó esa noche fue mi culpa, solo mía, lo sé. Y ahora tanto usted como yo tenemos que vivir con las consecuencias. Carmen se levantó para irse, pero antes de salir se volvió hacia González una última vez. Cuando se muera, González va a encontrarse con Miguel. Espero que pueda pedirle perdón a él también. En un mes después, Esteban González murió en la enfermería de la cárcel. Su esposa le contó a Carmen que sus últimas palabras habían sido una disculpa dirigida a Miguel. Carmen continuó su nueva vida ayudando a otras familias de desaparecidos. Su casa en San Telmo se convirtió en un punto de encuentro para madres y familiares que necesitaban apoyo. Elena la acompañaba cuando podía, orgullosa de ver a su madre convertir su dolor en una fuerza para ayudar a otros. En el primer aniversario del regreso de Miguel a casa, Carmen y Elena organizaron una misa en su memoria. No fue una ceremonia triste, sino una celebración de la vida de Miguel y del poder de la perseverancia. Asistieron Carlos Vázquez y su familia, vecinos, miembros de organizaciones de derechos humanos y muchas de las familias que Carmen había ayudado durante el año. Durante la misa, Carmen habló por primera vez públicamente sobre su experiencia. Miguel fue víctima de una injusticia, pero su muerte no fue en vano si su historia sirve para que otros no se rindan nunca en la búsqueda de la verdad. A todas las madres que están aquí buscando a sus hijos, les digo, no se rindan. A veces la justicia tarda, pero puede llegar. A veces las respuestas tardan 37 años, pero pueden llegar. Y cuando lleguen, van a tener la fuerza para enfrentarlas, porque ustedes son madres, y las madres nunca dejamos de luchar por nuestros hijos. Esa noche, Carmen durmió profundamente por primera vez en décadas. Miguel estaba en casa, la verdad había salido a la luz, y ella había encontrado una nueva forma de honrar su memoria. El cuarto de Miguel seguía intacto, pero ahora era un lugar de paz, no de dolor. En Elena, observando a su madre dormir tranquila, reflexionó sobre todo lo que habían vivido. Habían perdido 37 años esperando respuestas, pero habían ganado una lección invaluable sobre la perseverancia, la justicia y el poder del amor de una madre. En la historia de Miguel Ángel Mendoza se había convertido en un símbolo de que la verdad, aunque tarde en llegar, siempre encuentra su camino a la luz, y que el amor de una madre es la fuerza más poderosa del mundo para mantener viva la esperanza. Incluso cuando todo parece perdido, 3 años después, Carmen seguía visitando la tumba de Miguel todos los domingos. Le llevaba flores frescas y le contaba sobre su trabajo con otras familias, sobre los casos que habían logrado resolver, sobre las madres que habían encontrado respuestas gracias al ejemplo de perseverancia que ella había dado a Miguel. Hijo, le decía mientras arreglaba las flores, tu mamá siguió luchando, como te prometí, y voy a seguir luchando hasta que no queden más madres buscando a sus hijos desaparecidos. Elena, que la acompañaba en esas visitas, sabía que su madre había encontrado finalmente la paz, no la paz del olvido, sino la paz de quien sabe que cumplió con su deber de madre hasta el final, sin importar cuánto tiempo tomará en la placa de Miguel, que había iniciado todo este proceso de revelación. Ahora descansaba en una urna de cristal en la sala de la casa, junto a las fotos de su infancia y juventud. Ya no era una evidencia de dolor, sino un símbolo de amor eterno y justicia tardía, pero real. Y en las noches silenciosas de San Telmo, cuando Carmen se sentaba en su silla favorita a tejer como había hecho durante décadas, Yanou, Lou, Hashi, esperando el regreso de Miguel, lo hacía recordándolo,
honrándolo y sabiendo que él finalmente estaba en casa, donde siempre había pertenecido.